Entonces empezamos. Las entradas analógicas son, digamos, por ejemplo, el caso de una señal sinusoidal. Digamos, eso sería una señal analógica. Una señal digital tenemos unos y ceros, ¿no? Lo que normalmente hemos trabajado. ¿Funciona o no funciona? Son, digamos, 0 voltios o 110 voltios, por ejemplo. Que en este caso, para la parte de microcontroladores son 0 y 5, o en un PLC, por ejemplo, son 0 y 24 voltios normalmente. Entonces, en el Arduino tenemos que para leer una entrada analógica es mediante estos pines, de A sub 0 a sub 5, es decir, hay 6 pines analógicos y estos eran pines digitales. Es decir, que a las entradas, o sea, estos los podemos configurar como entradas o salidas y únicamente lee, por ejemplo, en el caso de entradas, lee un 1 o un 0. Es decir, 0 o 5 voltios, no puede leer más. Mientras que aquí sí le podemos ingresar, digamos, 10 milivoltios, 100 milivoltios, 1 voltio, 1.5 voltios, y él los va a interpretar. En el caso de las salidas analógicas, podemos tener salidas analógicas eh, basadas en señales digitales o salidas analógicas puras. Generalmente estos sistemas traen salidas analógicas digitales debido al costo. Una salida analógica pura incrementa drásticamente el costo del sistema. Entonces, para hacer una salida analógica tendrá que tener unos pines, así como estos, aparte, y estos me arrojarían entonces valores pues analógicos como 10 milivoltios, 20 milivoltios, 30 milivoltios. Pero en la mayoría de casos son señales digitales PWM con las cuales podemos construir señales analógicas. Recordar que nosotros hablamos del PWM, que es modulación por ancho de pulso, y es mediante la variación del ciclo útil de la señal, podemos arrojar un valor u otro valor. Entonces, recordar eso. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos el PWM. Si enviamos 0%, entonces va a ser un 0 voltios. Si enviamos un 25% de la señal, entonces vamos a enviar un voltio, ¿no? Porque es la cuarta parte. Bueno, 1. Sí, un voltio. Si enviamos el 1.25, si enviamos 50% del ciclo de 5 voltios, entonces estaríamos enviando 2.5 voltios en promedio. Si es el 100%, entonces enviamos 5 voltios, es decir, toda la señal. Entonces, mediante este sistema podemos construir señales analógicas, tal como vemos aquí. Entonces, vamos variando el ciclo útil. Entre el ciclo útil sea mayor, pues el valor es más grande. Y de esta forma, entonces tenemos esta señal, nos la arroja el sistema, es decir, Arduino, y a la salida de esa salida podemos colocar un filtro RC, una resistencia y un condensador, ambos en serie, y medimos el voltaje en el condensador, o bueno, no recuerdo muy bien si en la resistencia o en el condensador, en alguno de esos dos, y así obtenemos esta señal que hemos construido, la podemos volver continua y nos arrojaría una señal de este tipo. Obviamente, generalmente tenemos un rizado, es decir, esta señal no sale así pura, sino generalmente nos sale con un rizadito, que dependiendo de los valores que escojamos para la resistencia del condensador, va a ser mayor o menor ese rizado. Listo, entonces esto sería en cuanto a las salidas. Entonces, bueno, en el caso de Arduino tenemos una resolución de 1024 bytes. 1024 bytes son 10 bytes. Entonces, podemos utilizar 2 a la 10 y nos da 1024. Es decir, 2 a la 10 significa que tenemos 10 bytes. Esos 10 bytes son la resolución para poder guardar, digamos, un dato de una señal de entrada, para entenderlo así. Es decir, entonces que a estas entradas nosotros vamos a poder construir esos datos que nos entrega un sensor, por ejemplo, en 10 bits, perdón, no son bytes, sino bits. Entonces tenemos que en este caso la señal es de 5 voltios, ¿no? Si dimos esos 5 voltios entre los 1024 niveles que tenemos, entonces nos arroja 0.004 voltios. Entonces multiplicamos por 1000 para tenerlo en milivoltios. Entonces decir que la resolución en la sensibilidad sería de 4.88 milivoltios. Entonces es decir que podemos contar desde 4.88 milivoltios. Por ejemplo, si la señal, el sensor varía de 1 milivoltio a 1 milivoltio,
no vamos a ser capaz de reconocer la señal. Solo hasta 4.88 milivoltios, debido a la resolución. Por ejemplo, si en el caso dijeran que la resolución es por ejemplo, esta. Perdón. Que nos dice, no, la resolución es de 4096. Bueno, no, espera. Tengámoslo así, 2 a la 11. Digamos, no, sí, 2 a la 12. Que serían 4096. Si nos dice, no, la resolución es de 12 bits. Es decir, que podemos tener 4096 valores. Entonces, 4096 valores lo dimos, perdón, 5, dimos el 5 entre los 4096 y vamos a obtener esto en voltios. Entonces multiplicamos por 1000 para tener un milivoltios. Es decir, en este caso tendríamos una sensibilidad de 1.22 milivoltios. Entonces podríamos ya identificar señales mucho más pequeñas. Es decir, que entre mayor sea el número de resolución, mejor podemos capturar las señales. Por ejemplo, si fuera algo muy básico, digamos de 2 a la 4, por ejemplo, que la resolución fuera muy pequeña, de 16. Entonces dimos 5 dividido entre 16, entonces únicamente podríamos obtener, bueno, sí, de 312 milivoltios o 0.3 voltios. Entonces serían muy poquitos datos para poder reconocer la entrada, es decir, podríamos reconocer entre 0.3 voltios, luego 0.6, luego 0.9, entonces no sería muy bueno. Entonces listo, entonces aquí vemos lo que es un conversor análogo digital y tenemos el tema de cuantización, que es como trabaja el Arduino. Entonces tenemos aquí que aquí está la señal analógica y aquí tenemos la señal cuantizada. Entonces tenemos por ejemplo que este tiene un valor de 3, este tiene un valor de 5 y el máximo en este caso tiene un valor de 7. Entonces este es un ejemplo, ¿no? No es que corresponda al Arduino. Entonces el valor de 7 es el máximo y el mínimo aquí en este caso es el 2. Entonces, así mediante digamos, esta señal escalonada, es que vamos a poder construir una señal analógica. Entonces, fíjense que a cada uno le asignan un valor. Este 3 es, entonces perdón, este 3 es 0.11, este 5 es 101 y este 7 son 3 onces, igual acá. Entonces, aquí como son 10 bits, entonces serían aquí números de hasta de 10 bits. ¿Sí? Entonces aquí vendría, digamos, de 1 hasta 1024, ¿no? El máximo sería 1024 en el caso de Arduino. Y ese 1024 pues serían todos los 10 bits en unos. ¿Listo? Entonces para hacer una semejanza. A esto se le llama codificación. Y a esto se le llama cuantización, que son dar valores discretos, ¿no? Y como decía, con un filtro RC podemos filtrar esa señal y que ya no nos salga así, sino que nos salga así, digamos como continua. Entonces aquí nuevamente está, entonces tenemos la señal analógica, aquí tenemos muestras. Lo que les decía, si la resolución es más baja, pues no vamos a poder obtener muchos datos. Mire que esta señal no está tan buena como comparada con esta. Entonces a la hora de filtrar vamos a obtener una mejor respuesta de esta señal que esta, porque en esta obtenemos más puntos. ¿Sí? Entonces a esto se hace referencia a la resolución de bits en la parte de entradas y salidas analógicas del módulo analógico. Y esto pues ya lo vimos. Entonces poseemos 6 salidas PWM para realizar la parte de las salidas digitales mediante PWM, que son estas. Mira, aquí dice digital PWM y son estas, la 3, la 5, la 6, la 9, la 10 y la 11. Las entradas sí son estas, sin ningún problema, no utilizan PWM, esas son puras. Y bueno, entonces ya esto lo expliqué, que era con el PWM, con la variación del ciclo, podemos construir una señal. Entonces fíjese nuevamente, cuando el ciclo útil es mayor, entonces obtenemos el punto más alto, y cuando el ciclo es menor tenemos el punto más bajo. Entonces aquí fíjense que aquí digamos el punto máximo, el ciclo útil es más pequeño que este. Por ejemplo, este es casi prácticamente enviando la señal al 100%, y fíjense que obtenemos un valor de voltaje más alto, ¿no? Que comparación con este, porque fíjense que este ciclo útil digamos es menor a este. ¿Listo? Entonces ya, ahora sí,
miramos la aplicación, que sería un control de velocidad de un motor. Entonces tenemos aquí la parte, un botón de inicio, un botón de parada, tenemos el motor, esta es la tapa de potencia, esta es la parte de tapa de potencia. Este diodo no es necesario, en este caso no, ignorémoslo. Y aquí está la parte de la entrada. Entonces tenemos aquí aquí está la fuente de entrada, que es una de 5 voltios, aquí son 5 voltios esta fuente. Y mediante este potenciómetro vamos a variar ese voltaje que llega. Entonces esto es un potenciómetro. Entonces viene acá, entonces dependiendo si es 0%, entonces viene y toma un 0 voltio, y si es 100% llega y toma todo esto de la fuente. Es decir, con la variación de esta resistencia vamos a ir variando el voltaje que le entramos en el puerto A0. Listo, esta resistencia es de 1K y la vamos variando. En 0K, entonces llega aquí, y en 1K toma los 5 voltios directos. El motor lo alimenté con 110 voltios, y estos son unos testigos que sirven para cuando el motor está en baja velocidad, en media velocidad y en alta velocidad. Entonces, nuevamente estas resistencias son para que él tome el 0, ¿no? Si no oprimimos el botón, entonces él toma un 0. Porque si no colocamos esto en 0 y dejamos únicamente el botón en 1, digamos el botón conectado a la fuente, entonces si el botón no está oprimido, Arduino, digamos el sistema digital no sabe si es un 0 o un 1. Es una entrada extraña para él. Entonces siempre o se le envía un 0 o se le envía un 1, siempre. Igual acá, estos dos están construidos de la misma manera. Listo, y aquí tenemos los 3 testigos. Entonces ya vamos a proceder a simular. Entonces veamos el código, la de velocidad del motor. Entonces tenemos unas variables globales, todas tipo entrada, para generar la mayoría, configurar las entradas y salidas. Entonces tenemos la entrada del potenciómetro, que esa es una analógica. Las analógicas no las debemos programar, aquí en el no las debemos configurar, ya que pues vienen por defecto como analógicas y como entradas. Entonces esa no tenemos ningún problema. Esta sería la salida del motor, que sería por el pin 5, que la estamos aquí colocando como salida. Entonces vamos aquí, entonces tenemos el control de velocidad, tenemos el pin 5, y al pin 5 eventualmente le estamos conectando un transistor para que se pueda utilizar en la tapa de potencia. Digamos, esto lo podríamos utilizar aquí directamente al motor, pero correría muy lento porque 5 voltios, el Arduino arroja corrientes muy bajos, del orden de 40 y 50 miliamperios. Entonces no nos correría bien el motor. Entonces esto nos permite activar un interruptor, y ese interruptor sí me deja entonces pasar toda esta corriente por acá. Entonces este está abierto normalmente, y cuando lo activamos se cierra acá y permite el flujo de corriente acá, todo esto. Y esto lo ignoramos. Entonces listo, entonces era esa parte. Luego sigue el indicador 1, 2 y 3, y esos son únicamente los LEDs, que son estos aquí, que los configuramos como salida, y son estos no tienen mayor problema, son estos 3 conectados como salidas. Tenemos ya la parte del botón de arranque y el botón de paro. Entonces tenemos el botón de arranque, que es este conectado al 1, y perdón, es este. Y el botón de arranque conectado en 0, y el botón de paro conectado en el pin 4. Y listo. Entonces pues ya expliqué esto, cómo se configura. Obviamente el botón de paro y arranque son entradas, y empezamos con el programa. Entonces aquí decimos, si el botón de arranque, entonces Digital Read, estamos leyendo, si el botón de arranque es igual a 1, es decir, si lo accionamos, entonces él va a hacer esto. Es decir, si nosotros hemos arrancado el sistema. Si no lo hemos arrancado, fíjense que él nunca va a entrar al if, y él no va a hacer nada. Va a estar ahí. Va a estar ahí. Y nunca entra acá, sino que viene acá y salta todo esto y termina acá y vuelve, empieza acá, y así. El programa no va a hacer nada. Cuando accionamos el botón de arranque, entonces él entra acá a evaluar la primera condición.
¿Qué es una estructura condicional while? En esta estructura se evalúa si se ha oprimido el botón de paro. Entonces aquí fijémonos que el botón de paro es igual a 0. Perdón, se está condicionando se está verificando si el botón de paro es 0. Es decir, si no se ha accionado el botón de paro. Si no se ha accionado el botón de paro, hágame toda esta parte que hay acá. En el momento en que el botón de paro se accione, entonces ya el botón de paro no es 1 y se sale del sistema y me ejecuta estas instrucciones. Pero entonces revisemos primero esta parte. Entonces, si el botón de paro no se ha accionado, entonces leemos la entrada del potenciómetro mediante la instrucción analog read. Fíjense que en vez de digital read utilizamos analog read. Y colocamos el pin a 0, que puede ser hasta el A5. Esto siempre hay que hacerlo acá, porque si lo colocamos por fuera, es decir que él pues ya no lo va a hablar. Por ejemplo, si lo colocamos aquí, digamos acá, no va a leer porque está dentro de este while. Entonces él va siempre a tomar el dato anterior que obtuvo. Entonces siempre hay que leerlo porque el potenciómetro nosotros lo vamos moviendo. Entonces como lo vamos moviendo, él se va actualizando. La entrada es distinta cada vez, entonces toca irla evaluando. Entonces por eso va aquí dentro y no por fuera. Entonces aquí colocamos una variable, la creé local. Entonces la llamé como entrada mapeada. Y básicamente, digamos aquí para no enredarnos, la entrada les dije que era de 0 a 1024, es decir, de 10 bits la resolución. Sin embargo, la resolución de salida en el PWM es de 0 a 255. ¿Listo? Entonces, es decir, 2 a la 8 bits. Entonces, como las resoluciones son distintas, toca hacer una función de mapeo, es decir, nosotros aquí estamos diciendo a este 0, asígnemele a este 0 y a este 255, asígnemele 1024. Es decir, por ejemplo, si, digamos un ejemplo, la entrada contaba de 1 a 10 y la salida de 1 a 5, entonces para que ellas se emparejen, entonces toca dividir la primera en 2. Entonces en vez de 1 a 10, dividimos entre 2 y ya iría de 1 a 5 o de 0 a 5, como lo queramos ver. Entonces iría de 0 a 5 y ya concordaría con esto. Si no hacemos esto, el programa únicamente, por ejemplo, nos va a leer hasta 255 y no nos va a funcionar. O sea, esto no nos va, digamos, cuando este pase a 500, digamos a 256, el PWM no, pues no va a entender bien. O lo toma como un nuevo ciclo. Entonces, como si estuviéramos nuevamente. O, por ejemplo, si es 512, el PWM no lo entiende porque para él el máximo es 255. Listo, entonces ahora escribimos con analog write para enviarle al PWM. ¿Y cómo le enviamos? Entonces colocamos la variable salida del motor. Esto es una salida. Esta es esta. Es decir, la que alimentamos al motor. Entonces colocamos salida del motor y le enviamos este valor, entrada mapeada. Entonces ya él me va a enviar valores entre 0 y 255. Cuando es un 1024 a la entrada, es decir 5 voltios, él me va a enviar un número de 255 acá, que para el PWM es un 5 voltios también. Entonces, es decir, para un valor de 255 en la salida del PWM es 5 voltios, para las entradas analógicas un 1024 es 5 voltios. Por eso es que se hace este mapeo. Y ya, entonces ahí estamos enviando el dato. Entonces, si es un 0 voltios, envía ceros. Entonces, luego tenemos que entrar al if y esto es para encender la parte de los indicadores. Entonces, esto es sencillo. Entonces decimos, entonces como son tres indicadores, alto, medio y bajo, y la resolución máxima es de 1024 a la entrada, entonces digámoslo entre 3. Entonces, digamos, aproximadamente cuando es 341, digamos, sería la proporción. Entonces, cada 341 que se ha estado bajo o se ha estado medio o estado alto. Entonces, si la entrada del potenciómetro es mayor a 0 y menor a 341, entonces haga esto, préndame el primer indicador. Esta entrada mayor a 0 la hice fue para que
digamos si está en 0 la entrada, pues no me prenda nada. Entonces aquí pues ya vemos que le llega más de 0 voltios. Que digamos, para no enredarse pueden tomar únicamente este. Entonces si la entrada es menor a 341, enciéndame el LED de baja velocidad. Si no, si la entrada es mayor a ese 341, pero menor a 683. ¿De dónde sacamos ese 341? Bueno, eso es 1024 dividido entre 3 daba este valor y lo multiplico por 2 para saber el siguiente nivel, que esto es aproximadamente 683. Entonces decimos, si es mayor a 341, que era el límite de baja, y menor a 683, entonces haga esto. No, tenemos que colocar este, porque si no, entonces puede tomar cualquiera. Digamos, si está en velocidad alta, también va a tomar, nos va a encender siempre este. Entonces, por eso toca limitarle al siguiente. Entonces tiene que ser mayor al de baja y tiene que ser menor al valor de alta. Entonces fíjense que aquí prendemos el segundo indicador, el de media. Y si no se cumple esa, entonces si la entrada al potenciómetro es mayor a este valor 683, que fue el que calculamos, entonces si es mayor, entonces va desde 683 hasta 1024, que es el máximo de la resolución. Entonces si se cumple eso, entonces viene acá y me prende el tercer indicador. Y los otros dos quedan apagados. Entonces hasta ahí termina este while. Entonces en el caso, cuando termina el while, es decir, cuando oprimimos el botón de paro, él va a salir de todo este ciclo. ¿Y qué va a hacer? Bueno, como si oprimió el botón de paro, me va a apagar todo. La salida del motor y los indicadores. Y ya, y él vuelve y sube acá otra vez. Entonces si oprimimos el botón de arranque, arranca. Y si no, pues se queda ahí. Entonces simulemos para que se comprenda un poco más. Entonces simulamos y fíjense en que el motor ni los LEDs arrancan, porque dijimos, había un if, una condición if que decía que hasta que se accionara el botón de inicio no funcionaba nada. Entonces este es el botón de inicio. Fíjense que botamos inicio y él arrancó. Y aquí tiene velocidad media porque a la entrada tenemos el potenciómetro a 43%. Entonces lo bajamos. Entonces fijémonos cómo la velocidad cambia. Entonces aumentémosla un poquito, aumentémosla, digamos, al 14%. Entonces él está todavía en baja. Y digamos 5 dividido entre 3. Bueno, 100 dividido entre 3. Alrededor del 33% él va a pasar al medio. Entonces fijemos lo que le vamos a subir un poquito más. Fíjense que el motor va más rápido. Y él sigue ahí bajo. Después de que atravese el 33, me pasa a media. Entonces atravesemos el 33. ¿Sí? Entonces el motor arrancó más rápido. Y aquí está el LED. Entonces el motor se para cuando mueve el mouse. Eso es normal. Entonces vamos a aumentarle la velocidad. Entonces aquí a la entrada, si se fijan, hay un voltímetro que me dice cuánto le estamos llegando. 2.7 voltios a la entrada. Entonces aproximadamente en 67% él me va a encender el LED indicador de alta. Entonces atravesemos ese valor. Fíjense ahí ya. Y fíjense que el motor va más rápido. Llevémoslo hasta 5 voltios. La máxima velocidad. Fíjense que la velocidad aumentó drásticamente. ¿Qué pasa si oprimimos el botón de paro? Entonces todo debe pararse. Fíjense, se paró el motor y se apagó. Y podemos volver a iniciar otro sin problema. Y lo podemos volver a parar. Entonces iniciemos, fijémonos que él va bajando los indicadores. Entonces abajo de 66 él me prende el segundo indicador y abajo de 33 me prende el primero. Y ya, esto es todo y listo.